Capítulo 4. Campeón del Coliseo. Ver cómo arrastraban a Blanco sobre la arena encadenado al interior de la fortaleza hizo que se le hirviera la sangre. Estaba tan molesto que ni siquiera era capaz de detener su propio cuerpo. Sus pisadas se marcaban sobre la arena caliente, pero el dolor en sus pies por el calor era insignificante comparado con el dolor que sentía en el pecho. Kanan nunca había desarrollado algún tipo de afecto por alguien desde que inició como un marine espacial, pues el propio código de su legión se lo impedía, como para todos los soldados sin importar el rango o destinación. Así que ni siquiera supo identificar lo que sentía por Blanco. Lo veía como un amigo y un compañero, más allá que una mascota. Era como el hermano feo que nunca tuvo. Los dos orcos que custodiaban la entrada de la pequeña fortaleza se mostraron curiosos ante la extraña silueta que el calor ardiente del día deformaba. El resplandor sobre la arena era muy incómodo, pero cuando vieron lo que se acercaba no pudieron contener una carcajada burlona. ¿Qué tipo de chiste era ese? ¿Un orco vistiendo pieles? ¡Qué poco civilizado! No como ellos con sus pedazos de armadura de metal. Además, ¿eso era pelo? Tenía que ser un error. Tenía que ser una broma. Ni siquiera era un buen orco. ¡Qué patético! Seguro sería una buena idea burlarse de ese tonto. Al menos podrían divertirse un rato en ese día tan aburrido. Mira qué tenemos aquí. ¿Acaso es un orco? Imposible. Mira esa cara de tonto. Seguro es un Snotlings muy grande. Menuda abominación. Los dos guardias se seguían burlando de Kanan, completamente ignorante de sus intenciones. No era para nadie un secreto de la poca inteligencia de la mayoría de los orcos, pero a veces podían ser más idiotas e irritantes de lo habitual. Y Kanan no tenía tiempo para esas estupideces. Oh, pero mira. Parece que el tonto está enfadado. Seguro quiere. Las palabras del orco se interrumpieron de golpe cuando las garras de Kanan atravesaron su cuello y le arrancaron la cabeza. No hubo aviso, no hubo piedad. Una mirada capaz de intimidar a la propia muerte y con una indiferencia propia de un cadáver, Kanan no dudó en matar a su semejante. Si es que podría decir eso. El otro orco miró aterrado como la cabeza de su compañero volaba por los aires hasta chocar contra el muro de metal, mientras su cuerpo sin vida se precipitaba sobre la arena del desierto, manchando de carmesí el tapiz dorado de sus pies. El orco que aún podía respirar trató de desenfundar su arma en vano, pues Kanan lo agarró por el cuello con su mano derecha mientras con la izquierda agarraba la mano del orco que trataba de alcanzar su pistola. Pero su miedo duró poco, pues un dolor atormentante se originó en su mano, al mismo tiempo que sus huesos se quebraban ante la fuerza del extraño de pelo blanco. El grito del orco resonó por todos lados como un llamado de la muerte. El guardia pensaba que ya le había llegado su hora, maldiciendo el hecho de no morir en una buena batalla. No podía haber más deshonra para un orco que morir de esa manera, pero una voz grave llena de ira lo sacó de sus pensamientos. ¿Dónde está? ¿Qué? La mano de Kanan apretó su agarre en su garganta. El Squeak blanco. ¿Dónde está? Coliseo. Jefe. Quererlo. Bien. El ex marine soltó al orco de su mortal agarre lanzándolo contra la pared de metal. El guardia estaba ahogado en una profunda tos para recuperar el aliento. Intentó procesar el hecho que el atacante había perdonado su vida. ¡Qué patético! Un orco de verdad no perdona a su enemigo. Al menos el hecho de seguir vivo lo alentaba un poco. Al menos unos segundos hasta que vio el próximo movimiento de su agresor. Las puertas de la fortaleza eran bastante sencillas y ni siquiera tenían algo que las sujetara. Ingeniería orca. Pero seguían siendo dos enormes piezas de metal. Así que cuando vio a Kanan abrirlas de una pasada llena de ira u odio se quedó atónito. ¿Cómo demonios hizo eso? Es un monstruo. A Kanan no le resultó difícil identificar la estructura que claramente parecía ser un coliseo improvisado. Además que los vítores del lugar captaron rápidamente su atención. Caminar por las calles del lugar cubierto de sangre parecía no importarle a nadie. Y eso no era menos cierto. Cada orco estaba a lo suyo, y aquellos que desviaban su mirada para verlo simplemente se decían a sí mismo que había tenido un conflicto con otro orco y lo solucionaron de la forma más orca posible. Matando a su oponente. Llegar al coliseo ni siquiera fue un desafío. La puerta ni siquiera estaba custodiada y un pequeño pasillo oscuro parecía conducir a otro lugar. Si el guardia estaba en lo cierto, Blanco debería estar allá adentro.
Era su única pista, y su única posibilidad de recuperar a su amigo. Tenía que seguir adelante. Sus apurados pasos pronto cegaron su vista al salir del oscuro pasillo. El sol era intenso, y la bulla del lugar parecía absorber su sentido del oído. Solo cuando sus ojos pudieron recuperar su visión se pudo percatar que se encontraba sobre la arena del Coliseo y una fuerte voz lo sacó de su asombro. ¿Pero qué tenemos aquí? Un nuevo contrincante. Un nuevo retador para el campeón de la arena. ¿Qué? La bulla y los vítores resonaron en el Coliseo una segunda vez. Kanan miraba iracundo cada rincón de la arena buscando una pista de blanco entre las gradas, pero no tuvo suerte. En cambio, su instinto de combate captó su atención cuando escuchó el crujir de los huesos a sus espaldas. Kanan se dio la vuelta para mirar con desprecio a un enorme y fuerte orco que tenía el pie apoyado sobre el cráneo de otro orco que parecía haber matado no hace mucho. Su lanza aún estaba clavada en el cuerpo de su víctima, y miraba a Kanan con un rostro divertido y desafiante. Su próxima víctima llegó mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Es este mi próximo contrincante? ¡Qué patético! El orco sacó su lanza y apoyó su pie con fuerza, aplastando el cráneo que estaba bajo sus pies en 1000 pedazos. La sangre corría por sus pies y su lanza, pero eso no le importaba. Al contrario, era su premio por la victoria. Una buena estrategia para intimidar a su oponente, pero el extraño orco de pelo blanco parecía ni siquiera inmutarse con eso. De hecho, usualmente hubiese respondido a sus insultos con frases desafiantes, pero Kanan ni siquiera se molestó en dirigirle más que una mirada asesina. ¿Acaso ni siquiera valía la pena? Tonto insensato. Te arrepentirás de poner un pie dentro de esta arena. ¡Muere! El típico grito de una bestia sin mente. Otro que desde el punto de vista de Kanan era tan insípido y decepcionante como un squig. El campeón orco se lanzó sobre él sin plan alguno. Solo gritos de combates acompañaba su inútil carrera por alcanzar a su víctima. No había técnica. No había estrategia. Solo una bestia atacando sin pensar. Pura fuerza, nada de inteligencia. No tengo tiempo que perder contigo. El público vio atónito como la lanza de su campeón solo encontraba aire en su camino, pues el extraño orco de pelo blanco desaparecía de vista de todos. Nada más lejos de la realidad, porque Kanan estaba allí mismo, oculto bajo la propia sombra de su oponente. Con sus manos listas para acabar con ese tonto y liberarlo de su propia estupidez. Ya había probado la fuerza de sus manos hace unos minutos, y esta no sería la excepción. La imagen de las garras de Kanan atravesando el cuello del campeón fue una imagen que se grabaría en la mente de muchos para siempre. Los brazos del retador tiraron en direcciones opuestas, y la cabeza del campeón se alzaba por los aires mientras su cuerpo caía sobre el suelo. No hubo gritos de celebración. No hubo vítores de emoción. Solo un silencio muerto inundó el lugar, interrumpido solamente por la sangre que caía del cráneo amputado del campeón, el cual se mantenía alzado en las manos de Kanan como un trofeo de su victoria. Una muerte horrenda y sin ningún sentido, pero aún así. El público estalló en gritos de euforia. Los silbidos rompían los tímpanos como nunca. Un campeón caería en el olvido para siempre. Su patética muerte fue una consecuencia de su debilidad, o así lo veían todos los orcos que admiraban el sangriento espectáculo. Pero a pesar de los gritos eufóricos que a Kanan no podían importarle menos, unos aplausos poco a poco fueron callando las voces de los espectadores. El orco de pelo blanco miró con desdén al origen de tal sonido, y por el hecho que todos hacían silencio mientras salía de las sombras para ver mejor al nuevo campeón, solo podía tratarse de alguien en concreto. Un enorme orco con piezas metálicas adheridas a su cuerpo se mostró sobre un enorme palco. Sus aplausos resonaban por el lugar, y aunque parecía estar celebrando la victoria del nuevo campeón, el incómodo silencio parecía decir lo contrario. Ese era el caudillo orco. El más grande, el más feroz, el más orco. Una enorme bestia de 3 metros, forjado por la batalla y nacido para la guerra. Su mandíbula metálica era un reflejo de sus cicatrices, y su casco con enorme cuernos hablaban de su ferocidad por sí mismo. Aún así, Kanan podía reconocer que se trataba de un líder orco relativamente nuevo. Kanan había visto con sus propios ojos caudillos orcos más grandes, con más partes metálicas impregnadas en su cuerpo, y con un aura más desafiante y endemoniada. En cambio, este tonto frente a él parecía ser solo un niño estúpido con aires de grandeza. Felicidades, campeón. La arena ahora pertenecerá a ti. Clama, campeón. ¿Cuál es la recompensa que querer por tu victoria? El squig blanco. ¿Dónde está? No dudó un segundo en preguntar.
El caudillo se sorprendió ante las palabras del nuevo campeón. No por el hecho de su petición, sino por las palabras mismas que surgieron de su boca. Su lenguaje era perfecto, casi humano. Patético. ¿Oíd eso? Jamás ver a Orco hablar de manera tan tonta. Ja, 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 ja. Su risa rápidamente se contagió en el resto de espectadores. Sus insultos no podían importarle menos a Kanan, y su rostro lo expresaba abiertamente. Con un gesto del caudillo, varios orcos arrastraron hacia la arena una enorme jaula metálica con el pobre blanco en su interior. La bestia estaba abatida y molida a golpes, y sus ojos apenas podían mantenerse abiertos, pero al poder ver la silueta borrosa de Kanan fue al menos capaz de emitir un gruñido de alivio y felicidad. Kanan en cambio se mantenía estoico. Veía a la criatura enjaulada sin mostrar algún tipo de emoción, pero la realidad era que Slanes se estaba deleitando con toda la ira que se acumulaba en su interior. El propio caos sería capaz de materializarse frente a él si así lo deseaba. El skip blanco no ser un premio posible. Ser manjar para mí. Y solo caudillo poder probar tan suculento manjar. Kanan le dedicó una mirada asesina, capaz de estremecer cada célula del cuerpo del caudillo, así como de todos aquellos que fueron capaces de sentir esa presión. Esa no era la mirada de un orco, ardiente por la batalla y la emoción de la guerra. Esa era la mirada iracunda de la propia muerte. Entonces, solo necesito arrancarte la cabeza. El orco de cabello blanco tomó la lanza rústica del antiguo campeón y la apuntó hacia el caudillo. No había duda alguna, eso era un claro desafío a su autoridad y a su puesto de caudillo para ojos de todos los orcos. Algo que no podía ignorar.